A la Biblioteca Meneses, a Mirna Ledgar también por haberme invitado, por haberme tomado en cuenta para estar pues este día platicando un poco sobre este libro Cananea Roja. Vamos a estar pasando aquí algunas fotografías de Cananea, casi todas antiguas, aunque algunas también nuevas, ¿no? Actuales, como esta nevada, por ejemplo. Bueno, Cananea era una población que ya de la que se tenía conocimiento desde que el padre Quino pasó por ahí, por Cananea. Inclusive en sus mapas dejó constancia del sitio. Pero se constituyó como un real de minas porque había minerales ahí, los españoles encontraron algunos yacimientos. Sin embargo, el oro y la plata, que era lo que más les interesaba a ellos, pues no había suficiente. Y la que había pues no era costeable, no era producirla. Y lo que sí había era mucho cobre. Y el cobre en ese tiempo pues no se cotizaba, ¿verdad? Pero a finales del siglo XIX, en que ya la electricidad se comienza a instalar en muchas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, pues el cobre va a ser la materia prima, ¿verdad? Que se va a explotar, y entonces de ahí va a tener pues mucha importancia el cobre, y por lo tanto van a llegar algunos inversionistas norteamericanos. Había un norteamericano que se llamaba Frank L. Proctor, que era un ganadero de mucho éxito en California y en Arizona, que ya desde 1880, 1885 había estado en la región de Cananea. En ese tiempo Cananea no era más que una población de 200 habitantes, cuando mucho. Entonces llega este Frank L. Proctor. Él era eminentemente ganadero, pero su yerno, que era William Cornell Green, otro ganadero pero prospector minero también, llegan a la región de Cananea y se dan cuenta del gran potencial que tenía en la explotación del cobre. Entonces juntos, Proctor, que era una persona con mucho dinero, y Green, como les digo, su yerno, pues juntan sus capitales y además se van a Wall Street y consiguen más dinero y comienzan a echar a andar la mina de Cananea. Cananea en ese tiempo era de los descendientes de Ignacio Pesqueira. Doña Elenita Pesqueira, doña Elena Pesqueira, pues era la dueña de esas minas a las que les adquirió Green, y aparte otras minas que había, ¿verdad? A todos los propietarios de minas les compró sus propiedades, y comenzó entonces a resurgir el Cananea moderno. De 200 habitantes que había en 1898, ya para 1902, 1903, había una población de cerca de 20,000 habitantes. Y llegaba gente de todo el mundo, ¿verdad? Porque había trabajo, era un polo de atracción económico muy importante. Entonces todos los caminos llevaban a Cananea. A Cananea llegaron gente de todos los continentes. Llegó gente de Alemania, de Francia, de Rusia, de Argentina, de franceses, suizos, etcétera, ¿verdad? Pero la población, digamos, más importante de los migrantes definitivamente fueron los chinos y los norteamericanos, ¿verdad? Que eran los grupos extranjeros más numerosos. Pero como les digo, era una ciudad cosmopolita donde llegaba gente de todo el mundo. Entonces comenzó a desarrollarse Cananea, comenzó a haber grandes inversiones. Cananea se convirtió en una ciudad sumamente moderna. En Cananea ustedes podían encontrar pues todo lo que daba una ciudad como Nueva York, por ejemplo: electricidad, gas en tubería, agua potable, ¿verdad? Telefonía, taxis, ferrocarril, hoteles. Había 3 teatros, había cine, y comenzó, ¿verdad?, esa gran explosión de Cananea. Y llegaron muchos habitantes de diferentes partes del mundo. Uno de ellos fue don Santiago Rivas Rodríguez. Él era una persona que se había venido desde muy chico de Nayarit. Él nació en Tepic, Nayarit, y se vino primero a vivir a Guaymas desde muy joven, y
se puso a trabajar en el ferrocarril por un tiempo ahí, y luego se fue a Santo Rosalía, anduvo por Los Ángeles, luego regresó otra vez a Guaymas, y en Guaymas le dijeron que iba a haber otra vez contratación para el ferrocarril, y él quería otra vez entrar al ferrocarril. Entonces le dijeron que se tenía que trasladar a Imuris, que en Imuris iban a contratar a los nuevos trabajadores de esa mina que comenzaba, ¿verdad?, a tener su boom, su explosión. Entonces se fue para Imuris, pero pasaron 2 semanas y no lo contrataban, y no los contrataban. Él iba con su señora y con otros amigos y no los contrataban. Y oían que en Cananea pues había mucho trabajo. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a Cananea, a emplearnos a Cananea. Y en ese tiempo no había carreteras en Cananea, no había caminos, no había nada, ¿verdad? De ahí Imuris a Cananea se duraban 3 días para llegar. Entonces dijeron, bueno, pues nos vamos, ¿verdad? Y bueno, rentaron una carretita. Y les dijo el carretero, está bueno, le dijo, les voy a rentar la carreta, pero con la condición de que nada más los puros equipajes voy a llevar. La gente tiene que caminar. Aceptaron, duraron 3 días. Les pegó un nevadón tremendo en el camino. Llegaron en un día nevado. Y cuando llegaron, dice don Santiago que llegó a Cananea y venía un chorro de gente para afuera. Entonces don Santiago le dice, bueno, ¿y ustedes para dónde? No, dijo, es que aquí hace un frío endemoniado, nosotros ya nos vamos de aquí. Eso le estoy hablando de 1902. Y les dice don Santiago, bueno, ¿hay gente ahí arriba? Sí, bueno, dijo, si hay gente arriba, quiere que aguanten, nosotros vamos a aguantar también. Entonces llegan a Cananea, cuando Cananea todavía no había ni casas, ¿verdad? Había unas cuantas casas donde vivían los norteamericanos y todos los demás eran chozas, eran casas hechas de madera, la gente vivía inclusive en las cuevas. Y don Santiago le tocó llegar sin casa ni nada, y se le antojó un arroyito que corría al lado de la ciudad. Y dijeron, mira, pues aquí está agua y todo, pues aquí vamos a acampar, ¿verdad? Y ahí se quedaron a vivir, pero resulta que el otro día a dormir, y resulta que otro día se dieron cuenta de que el arroyito eran los desechos de lo que tiraba la mina, pues no, era el arroyito de contaminantes. Entonces tuvieron que trasladar al monte, y dice don Santiago que los fríos tremendos que hacía, como había mucha leña, ellos hacían un círculo muy grande de leña y le prendían fuego y dormían en el medio, ¿verdad? El friazo que hacía, nada más ponían a un velador para aquello de las chispas y todo el asunto, ¿no? Entonces don Santiago Rivas estuvo trabajando 18 años en la compañía minera de Cananea. En 1919, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, va a haber una crisis económica a nivel mundial tremenda. Se deja de consumir el cobre, baja mucho el precio, por lo tanto miles de trabajadores tienen que salir de Cananea. Dice don Santiago que los veía a la gente vendiendo, rematando sus propiedades y todo, porque no, se está muriendo de hambre, la gente no había trabajo. Don Santiago pues fue uno de los que corrieron, pero él decidió quedarse ahí en Cananea, sobre todo porque un amigo de él, que se llamaba Alfonso Guerra, que también era nayarita, él había llegado a Cananea mucho tiempo después que don Santiago, allá por el 1913, 1914, Alfonso Guerra, y se había dedicado al periodismo él. Se dedicó por un tiempo al periodismo, fundó un periódico, El Cananense, tenía su imprenta ahí también en Cananea, y comenzó a desarrollar el periodismo, pero le tocó firmar el plan de Agua Prieta en 1920, este plan que puso fin al gobierno de Carranza y puso a los sonorenses en el poder, ¿verdad? Él firmó ese plan ahí en Agua Prieta, que precisamente un día como hoy se firma, 1919. Y eso le va a servir a él y a muchos otros que firmaron porque triunfan, pues ese plan va a triunfar en la revolución, y todos los que firmaron y todos los que se adhirieron a ese plan pues van a tomar posiciones muy importantes, ¿verdad? Y Alfonso Guerra, él en lugar de agarrar una diputación o algún cargo público, prefiere mejor irse a estudiar a Suiza. Allá se va a estudiar a Suiza un doctorado en economía. Se viene para acá, para México, e inmediatamente lo devuelven en 1924 como cónsul en Hamburgo. Y ahí va a durar Alfonso Guerra de 1924 hasta 1939, que estalla la Segunda Guerra Mundial.
como cónsul, y como cónsul Alfonso Guerra le tocó salvar a mucha gente del holocausto, a muchos comunistas y judíos, les salvó la vida, como cónsul les daba salvoconductos. Bueno, este Alfonso Guerra le va a heredar a don Santiago de Rivas en Cananea su imprenta y de alguna manera también el oficio, ¿verdad?, del periodismo. Entonces, don Santiago comienza a hacer primero pasquines, folletos, antichinos, ¿verdad? Y luego después ya funda el periódico, un periódico que se va a llamar El Intruso, porque él decía que no era periodista, pero que sí era intruso, ¿verdad? Y decía la estulticia contra la razón, decía, ¿no?, el periódico. El intruso, la estulticia contra la razón, es decir, la broma, el chascarrillo, ¿verdad?, en contra de la razón. Entonces funda ese periódico don Santiago Rivas en 1921 y no va a dejar de publicarse hasta 1969, diariamente, ¿verdad? Va a durar con este periódico en Santiago. Y lo cierra en 1969 y pues ahí se quedó el periódico, ¿verdad? Se quiso donar ese periódico al Museo de Cananea, pero les dijeron ahí, el director del museo les dijo que no tenía espacio para el periódico y que ahí era pura cuestión de la huelga cananea y de la revolución y que no les interesaba, ¿verdad? Entonces, pues ¿a dónde le iban? Entonces, se lo trajeron aquí a la hemeroteca de la Universidad de Sonora, ahí lo dejaron, el intruso, y luego vinieron, lo microfilmaron, se lo llevaron a la biblioteca Cervantes, ya está microfilmado, y uno lo puede consultar de manera electrónica, pero también lo puede ir a consultar uno a la hemeroteca de la Universidad de Sonora. Entonces yo comencé a leerlo porque yo sabía del periódico, pues a mí yo estaba muy chico, yo tenía como 10 años cuando murió, cuando el periódico cerró. Sí me acuerdo de las oficinas y todo eso. Entonces me dio por comenzar a leer el periódico, desde el número 1, periódico tras periódico. Entonces leí desde 1921 hasta 1931, en el primer corte, digamos, ¿verdad? Y una de las cosas que más me asombró a mí del periódico era precisamente la nota roja, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con la criminalidad en Cananea. Y como lo decía usted, Franco, a veces creemos que ahorita es la explosión de la violencia, pero ahorita vamos a ver cómo en esos años, de los años 20 en Cananea, la violencia era inclusive hasta más que la de ahorita, ¿verdad? Entonces me comencé a dar, me atrajo esa cuestión porque además don Santiago tiene un estilo que con el paso de los años, ya 100 años de todos esos acontecimientos, se antojan casi como relatos, ¿verdad? Como relatos de misterio, de terror, de criminalidad, por la prosa que tenía, ¿no? La manera de escribir que tenía don Santiago. Entonces comencé yo a seleccionar las notas que me gustaron y comencé a agruparlas, ¿verdad? Por ejemplo, los soldados, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con criminalidad relacionada con soldados. Y luego otro capítulo, por ejemplo, de chinos, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la criminalidad con los chinos. Otra, por ejemplo, de la prostitución, de los accidentes, ¿no? Y bueno, los perros bravos, por ejemplo, también, ¿verdad? Y algunos capítulos, obviamente, las drogas, etcétera. Por ejemplo, los chinos, ¿no? Los chinos, como les decía ahorita, fueron de las inmigraciones más populosas, más grandes que llegaron a Cananea. Comenzaron a llegar desde inicios del siglo, comenzaron a llegar junto con Cananea. Pero no van a creer ustedes que llegaban chinos pobres a trabajar a la mina. Era raro el chino que trabajaba en la mina. Eran chinos con dinero que vinieron a construir. Esta construcción, por ejemplo, que está usted viendo, es la Logia Amazona China, ¿verdad? Que después hubo ahí una zapatería y una peluquería. Los que conozcan Cananea saben que es la Cuesta de la Mesa Sur, ese edificio chino, por ejemplo, ¿verdad? Y muchos otros edificios que construyeron. Por ejemplo, este de atrás era un mercado. En ese mercado también era casi dominado por comerciantes chinos.
todos estos edificios, el Callejón Monte Carlo, por ejemplo, que era el centro de prostitución. Los chinos llegaron a Cananea, como les digo, a poner tiendas, a poner casinos, ¿verdad? A dedicarse, por ejemplo, a las lavanderías, a los restaurantes, que son lo que ellos manejan normalmente, a la producción de hortalizas, ¿verdad? Y comenzó a ser una población bastante importante desde el punto de vista del número, pero también desde el punto de vista de su poderío económico y político también, porque los chinos han de saber ustedes que le metieron lana a la Revolución Mexicana en diferentes grupos, la jugaban también, ¿verdad? Y ahí estaban viviendo los chinos muy a gusto, desarrollándose, hasta que en 1912, allá en China, está el movimiento de liberación. Querían acabar ya con la monarquía, se formó un gobierno republicano, o un grupo republicano que se llama los Kuomintang. Y aquí en México y en todo el mundo, los chinos tenían una logia que se llama la Che Kung Tong. La Che Kung Tong era como una logia, ¿verdad? Un grupo que se usaban ellos para ayudarse entre ellos. Cuando un chino caía en desgracia, los demás le ayudaban, o llegaba un chino, le daban empleo y se ayudaban, ¿no? Eran monárquicos estos Che Kung Tong. Pero cuando nace este otro movimiento, el republicano, que quiere acabar con la monarquía, el Kuomintang, entonces en China van a hacer una guerra encarnada, y esa guerra la trasladan los chinos a México también, de tal manera que comienzan a matarse entre ellos. Mucha gente piensa que los mexicanos matábamos a los chinos, sin embargo, todas las muertes de chinos eran provocadas por ellos mismos, al menos en el caso de Cananea, de lo que yo he investigado, ¿verdad? Eran estas dos mafias que comenzaron a disputarse la cuestión política, ¿no? Y don Santiago Rivas decía, bueno, pues está bueno que se agarren los chinos, pero que se agarren allá en China. Dice, que tienen que andar haciendo aquí en el Ronquillo, en los barrios de Cananea, agarrándose a balazos, o en la región, ¿verdad? Había un chino que se llamaba Francisco L. Yuen. Este Francisco L. Yuen era el presidente del Kuomintang aquí en México. Era muy amigo de Sánchez Azcona, que había sido el secretario de Madero. Francisco L. Yuen le metió mucha lana en la Revolución Mexicana. Y un día que salió de Cananea, y tenía muchos comercios en Cananea, Naco, todas esas partes, y un día que sale de Cananea en tren, en ese tiempo Naco pertenecía a Cananea, entonces sale en tren él, y al llegar a Naco, bajándose en los escalones del tren, ahí es asesinado por el otro grupo del comité, de los Che Kung Tong, ¿no? Y entonces esa era la dinámica de los chinos, ¿no? Ahorita podemos leer algunos de los relatos de cómo se agarraban entre ellos ahí, ¿verdad? Y luego hay otro capítulo de soldados. En ese tiempo se acababa de terminar la Revolución Mexicana, 1920-1924. Todavía había la gente muy solivantada, todo el mundo andaba armado, ¿verdad? Y los soldados se iban de francachela, se iban a tomar, ¿verdad? De francos, o a veces están informados en sus caballos, etcétera, y se iban a las cantinas. Y ahí en las cantinas, pues muchas veces se agarraban a golpes, y no faltó la ocasión en que hasta entre ellos mismos se mataban, o mataban a otras gentes, o se metían a las tiendas a robar, etcétera, ¿no? Esos eran los hijos de Marte, les decía don Santiago, porque pues Marte es el dios de la guerra, ¿verdad? Y también se daba el caso en que los hijos de Marte contra los hijos del sol celeste, o sea, los chinos, ¿no? Que también se daban estos pleitos entre chinos. Y luego tenemos un capítulo también dedicado a la prostitución. Ahí en Cananea, desde ese entonces, había una zona bien delimitada en la ciudad que se llamaba el Tápiro, ¿verdad? Legalmente era un círculo ahí de muchos edificios donde había salones de baile, cantinas, bares y todo eso, pero allí nomás, ¿verdad? Ya practicar la prostitución fuera de allí era ilegal y era muy penado. Sin embargo, los chinos y toda la gente que se dedicaba a eso, pues se daban sus mañas, pagaban sus multas, pagaban sus mordidas, sus mochadas, de tal manera que la prostitución se iba, ¿verdad? Salía de Tápiro, y había otras colonias, otros callejones, el Callejón 21, el Callejón Monte Carlo, este callejón que estamos viendo, por ejemplo, ¿verdad?
y muchas otras. Entonces comencé yo a ver también esto de la cuestión y me llamó mucho la atención porque eran mujeres que además de ser muy bellas y muy inteligentes, eran muy bragadas, ¿verdad? Porque dominar el ambiente en una cantina, en un salón, en ese momento en que todo el mundo anda armado, ¿verdad? Todo el mundo solivantado, etcétera, pues era muy difícil, y sin embargo estas mujeres se las rifaban, ¿no? Pues atendían eso, casi puras mujeres. Había por ejemplo la Madame Lily. La Madame Lily era una persona de origen francés que tenía un tugurio que se llamaba el Gabinete. Por ejemplo, este edificio que están viendo ustedes, que todavía existe, era uno de los edificios del Tápiro. Ahí tenía un salón una señora que se apellidaba Mendoza, que le decían la Pata. Esta Pata tenía ahí tenía pues su vitrola, sus discos, muebles y todo eso, pues la gente llegaba a tomar y todo ahí. Pero un día se enamoró un compa de él, señor se enamoró de ella perdidamente, y por la Pata pues era la dueña del prostíbulo, era la que manejaba el asunto, y le siguió el rollo por un tiempo, porque como pues era su profesión. Pero ya cuando lo vio muy en serio al señor, pues ya le dijo la Pata que no, pues dijo que no podía funcionar la relación, porque era lo que se dedicaba, etcétera, se lo quiso quitar de encima. Él insistió, ella fue a la comandancia y lo acusó, pues le dijo que le estaba acosando mucho y lo veía peligroso. No le hicieron caso, como siempre ocurre en este tipo de acontecimientos. Y un buen día amanece la Pata ahí en esa casita, en una cama, degollada, ¿verdad? Y el individuo, su enamorado, a un lado de ella, ¿verdad? La mató, primero la degolló y luego se agarró y se pegó un balazo en la cabeza, ¿no? Y entonces se quedaron todos los muebles ahí de la Pata, la vitrola, los discos y los camas, y etcétera, etcétera. Entonces en eso llegó la autoridad, confiscan todos los bienes de la Pata, se las llevan al palacio, y luego del palacio se van a las casas particulares, ¿verdad?, de los señores. Ya después se veía al fulano de tal, que era funcionario con la vitrola de la Pata, haciendo bailes en su casa, ¿no? Nadie reclamó las cosas de la Pata. Muchos años después se supo que la Pata venía de Nayarit también, que tenía hermanos, pero que a los hermanos no les interesaba nada de eso, ¿no? Entonces ese fue una también. Había por ejemplo otras señoras, que la Leonarda Martínez, que tenía una hija que se llama Leonarda, y era la Leona y la Leoncita, que también, ¿verdad?, tenían un tugurio ahí en la Cananea Vieja, y dedicándose a lo mismo, ¿verdad?, a la venta de alcohol, a la prostitución, a la venta de drogas. Y más de una vez ahí pues hubo también por ejemplo, esta es la Cananea Vieja, en una de estas casitas era donde trabajaba la Leona y la Leoncita en aquel entonces, ¿no? Esto también es una fotografía de ese barrio populoso de la Cananea Vieja. Entonces les digo, había muchas mujeres ahí, que la Nacha, por ejemplo, ¿no? Era otra, y en fin, muchas mujeres que se dedicaban a eso. Otro capítulo que escribimos también es sobre los rayos. No sé si ustedes han estado alguna vez en Cananea en el verano, y el fenómeno de los rayos es un fenómeno que se da con mucha fuerza ahí en Cananea. Caen los rayos y se estremecen las ventanas. Me acuerdo que mi mamá le daba mucho miedo y ponía sábanas en las lunas de los roperos, y los metía en un solo cuarto como una gallinita con sus pollitos, ¿no? Y yo me acuerdo de la primera muerte que yo tengo memoria, fue precisamente de un minero que le cayó un rayo, don Roberto Rosete de la Mesa Sur. Es la primera muerte de rayo, y ahí en adelante me tocó escuchar muchas muertes de rayo. Entonces en ese capítulo también hacemos un recuento de toda la gente que de alguna manera se vieron involucrados en accidentes de ese tipo, ¿no?, de los rayos. Hubo un día de tormenta en que murieron tres por rayos, y 2 quedaron
en diferentes partes de la ciudad, ¿no? 3 murieron y 2 quedaron lesionados por rayo. Entonces era muy común en el monte, en la misma ciudad, hasta que finalmente comenzaron a poner pararrayos en el pueblo, ¿no? Ese es otro capítulo. Tenemos un capítulo también dedicado a los grandes incendios. Como ustedes podrán ver aquí, muchas de las casas que había en Cananea eran hechas de madera, tipo norteamericano, ¿no? Dicen que cuando comenzaron a hacer Cananea en aquel tiempo, día y noche se trabajaba y no dejaban dormir, ¿no? Con los serruchos, los martillos y los... Entonces hicieron una población hecha de madera, si ustedes pueden ver aquí, miren. Y hubo varios incendios muy grandes. Por ejemplo, hubo uno en 1925 que arrasó con todo el Ronquillo. Cuadras enteras, fueron 150 casas las que se quemaron en esa ocasión. Agarraba, imagínense, era todo de madera, agarraba fuego una casa y agarraba la otra. Entonces llegaban los bomberos y en lugar de apagar el fuego, lo que hacían era tumbar las casas que había alrededor, ¿no? Tumbaban las casas para que el fuego no terminara con... Preferían que sacrificaran algunas casas y que se propagara. Por ejemplo, todas estas partes quedaron totalmente incendiadas, ¿no? Y así en Buenavista hubo varios incendios. Como era de madera, les digo, eran muy comunes los incendios, aunque curiosamente pocos los muertos en los incendios. Por ejemplo, en este incendio de 150 casas, solamente 2 personas murieron, ¿no? En todo el siniestro. También tenemos un capítulo, obviamente, sobre homicidios, ¿verdad? Sobre todo los grandes homicidios, los feminicidios, los parricidios, etcétera. Un capítulo, por ejemplo, de suicidios también, de cómo la gente se suicida